Pues bien, amigas, amigos, nuevamente bienvenidos aquí al grupo de Noctum en Telegram, esperando como siempre que todos y todas se encuentren muy bien y también sus familias. Pues vamos a compartirles una historia de esta noche. Bien, pues es una historia que escuché yo hace bastante tiempo y se me hace muy buena de contárselas, se me hace muy interesante y tiene un concepto un poquito diferente. Ya la había yo abordado con anterioridad, ya la había yo contado hace tiempo en alguno de los primeros vídeos del canal de YouTube dedicado al puerto de Acapulco, a las historias marítimas, a las historias que tienen que ver con el mar, porque se me hace siempre un lugar fascinante lo que son las historias marinas, sobre todo que tienen que ver con cosas paranormales o cosas extrañas o monstruos marinos o todo este tipo de críptidos se les llama, de la criptozoología, de criaturas marinas inexplicables, fenómenos inexplicables. También pues hay mucho tema por ahí de OSNIs que se les conoce, ¿no? En lugar de ovnis son objetos submarinos no identificados, y pues avistamientos de islas que después desaparecen, islas que no están cartografiadas, infinidad de apariciones de fantasmas, de buques fantasmas, de barcos fantasmas, de cosas bastante extrañas que pasan en un lugar que realmente ha sido poco explorado por el humano y del cual no conocemos la mayor parte, ¿no? Ni de su fondo y tampoco de su superficie, ¿no? Hay lugares muy extraños en estos sitios de los mares, del alta mar. Y yo recuerdo que en mi juventud, cuando era yo un joven de unos 15, 16 años, llegó a mis manos un libro de Edgar Allan Poe que recomendado por otros amigos, lo compré en una librería, el de narraciones extraordinarias, que es muy famoso pues entre los que nos gusta todo este tipo de literatura fantástica que tiene que ver con las cosas paranormales o de fantasmas o otro. Pues Allan Poe es un autor de cabecera, ¿no? Que no debe de faltar, uno de los grandes clásicos de este tipo de temas. Y pues por ahí viene una historia que se llama Un descenso al Maelstrom, si es que está bien pronunciado el nombre. Es una lengua anglosajona, recordemos. Entonces, bueno, desde ahí y desde antes mi atención por historias como Moby Dick o la del Titán, ¿no? Que ya por ahí abordamos en el grupo las similitudes que guarda esta novela, que fue escrita muchos años antes del hundimiento del Titanic. Pues se escribió esta novela del Titán, que guarda infinidad de paralelismos con lo que sucedió realmente en la vida real. Incluso el nombre, ¿no? El nombre en la novela, el barco es el Titán, y en la realidad pues fue Titanic. Y hay muchos paralelismos, coincidencias, datos que son casi exactos, se hunden casi de la misma manera y la tragedia sucede casi en las mismas latitudes que en el libro, pero pues la extrañeza es que este libro es escrito y publicado muchos años antes de la tragedia del Titanic. Entonces, bueno, siempre es un tema fascinante el mar, siempre es un tema muy interesante de hablar, de los misterios marítimos. A mí desde esa edad temprana, debido a estas novelas, me llamó mucho la atención. Y pues bueno, esta es una historia relacionada con el mar, que les digo ya abordamos en el video dedicado a Acapulco y los relatos del mar o que tienen que ver con el mar.
Y pues bueno, se titula Las manos de gorila. Yo lo escuché por ahí y se me hace muy bueno. Se los voy a compartir en esta ocasión. Y más ahora que sufrimos de estas lluvias torrenciales, pues creo que viene al caso. Espero que todos, ya haciendo un recuento, espero que todas y todos se encuentren muy bien. El día de ayer, en la noche, pues sufrimos de un sismo bastante considerable y fuerte. Se sintió bastante potente. Sí, me dio un susto, la verdad, a mí y a mis familiares. Y pues bueno, espero que nadie haya pasado ninguna mala, no ha habido ninguna tragedia por esto que sucedió. Bueno, vamos a la historia. Pues estos son un grupo de marinos. Se encuentran estos pescadores en alta mar realizando su trabajo. Esto fue escuchado de marineros en marineros, obviamente en costas mexicanas, en mares mexicanos. Sucedieron estos hechos, supuestamente, de ahí viene la historia. Pues es un grupo, unos marinos en un barco, son unos pescadores que están en su barco. Obviamente van a alta mar, se tardan algunos días por allá en sus faenas de su trabajo, que es la pesca. Y obviamente pues ellos tienen que estar pues desempeñando su labor y su oficio lo mejor que pueden, cuidándose entre ellos, racionando las comidas y pues vigilando que todo esté bien, pues como se ve en las películas, ¿verdad? Como se ve a veces en estas series famosas de los canales de cable y todo esto, pues que es muy dura la vida del pescador, del marino, sobre todo el que se va a alta mar. Pero pues de ahí viven, es su modo de vivir. Entonces bueno, está este grupo de pescadores en su barco, ya tienen sus días que están en alta mar, y en ese momento pues divisan un buque, divisan a lo lejos un buque, lo llegan a ver, le hacen señales. Obviamente ellos tienen sus códigos, su manera de hacerle señales, porque lo ven bastante fuera de ruta. No es una ruta comercial ni común para que ande ahí ese buque, y pues ellos, por su experiencia, su experticia, sus años de estar en alta mar, se dan cuenta que está como perdido, como que está a la deriva, como que no es el lugar adecuado donde debería de andar este buque. Se tratan de comunicar con él, le hacen señas, me imagino que avientan algunas bengalas o con alguna luz potente que tuvieran, pues en clave Morse o algo así. Y pues no reciben respuesta. Y como son las únicas dos naves que están ahí cercanas, y pues en el mar yo tengo entendido que los marineros, pues su código es de ayudarse, o sea, no hay pretextos. Si tú llevas una embarcación y una embarcación cercana a ti necesita ayuda, pues es una obligación tuya irles a prestar ayuda. Yo tengo entendido que ese es el código de los marinos, el que tienen, de ayudarse siempre. Todo el capitán que tiene a la mano su timón y su tripulación, pues debe de acudir a los llamados de ayuda. Entonces bueno, pues al ver que no responde, al ver que está a la deriva, al ver que están como perdidos, pues deciden acercarse hacia donde está aquel buque para auxiliar a la tripulación en caso de que que esté sucediendo algo, porque era muy extraño que anduviera por ahí, no era una ruta normal para ese tipo de embarcación. Entonces bueno, pues se acercan a la velocidad pertinente que deben de ir, llegan, cuando ya están cerca pues no ven a nadie, entonces pues abordan el buque. Lo ven solitario, no encuentran a nadie, empiezan a hablar, empiezan a recorrerlo de proa a popa, como se dice.
Y bueno, es una parte desagradable porque empiezan a encontrar cuerpos de los marinos, pero pues ya sin vida, en su recorrido por el buque, que es algo grandecito, que efectivamente estaba a la deriva. Pues empiezan a encontrar los cuerpos de los marinos ya sin vida. Empiezan a encontrar pues que hubo una especie como de pelea, como de pues un desorden, ¿no? Cosas rotas, cosas fuera de su lugar, como que las aventaron, como que hubo un intento de huir, de escaparse de algo, y encuentran señales de que hubo un altercado grande adentro del buque y que involucró pues a toda la tripulación, que eran varios marinos los que fueron encontrando paulatinamente pues el cuerpo de todos, los cuerpos sin vida de todos estos marinos en diferentes partes del buque, y todos con señas de violencia y con señas de que de una pelea, de un altercado fuerte, de cosas rotas, cosas aventadas, signos de huida, de querer correr, alejarse de algo que los estaba amenazando. Y pues ya con miedo pues se hacen de algunas armas, llevan algunas. Me imagino que ellos al hacerse a la mar pues portan algún tipo de arma, no pueden ir desarmados por cualquier cosa, aparte de los instrumentos propios, las armas propias del marino. Pues me imagino que llevaban también ellos otro tipo de armas por cualquier asunto que se presente. Y pues se arman ellos para poder seguir buscando algún sobreviviente, alguna explicación a todo esto que van encontrando y que les va impactando, obviamente, porque no se lo esperaban, aunque ya se lo imaginaban, pero no esperaban ver esas escenas tan violentas con estos cuerpos. Y al final, cuando llegan a la parte interior del buque, donde llegan a las bodegas, pues se encuentran que realmente estas personas lo que traían ahí escondido eran animales. Era un buque y estos marinos se dedicaban al tráfico ilegal de animales. Traían varios especímenes, esos todavía estaban vivos, algunos especímenes de animales exóticos, pues estaban vivos en sus jaulas, todavía estaban ahí los animalitos. Había unos cuantos monos pequeños, que esos estaban abiertos, a alguien les había abierto la jaula y andaban por todo el barco, una especie de monos pequeños, exóticos, que son para ventas ilegales. Obviamente son muy preciados, unos especie de monitos chiquitos que los venden como mascota, desgraciadamente, a las personas que les gusta comprarlos de manera ilegal. Antes se acostumbraba tener a estos simios, estos monitos pues de mascota. Ahora es totalmente ilegal y ya en ese tiempo ya era ilegal, pero bueno, al parecer alguien o algo les había abierto la jaula a estos monitos y andaban pues por todo el sótano, andaban ahí y andaban por el barco. Los demás pues eran otro tipo de animales, pero pequeños, realmente no eran animales salvajes que pudieran haber atacado a los marinos, sino que realmente eran animales dóciles, pequeños, algunos lagartos, algunos mamíferos ahí, pero pues eran animales que no eran peligrosos y por el tamaño pues no podrían haber atacado a la tripulación, mucho menos haber despachado a tantos marinos de edad adulta, hombres fuertes, hombres recios, hombres que a lo que se dedicaban pues se necesita ser hombres capaces de enfrentar muchas cosas.
hombres relativamente jóvenes en su mejor momento de sus vidas, ¿no? Hablemos que de 20 y tantos a 30 y tantos años, si acaso 40, pues hombres en su plenitud, fuertes, rudos, pues ese tipo de animalitos no podían haber despachado a tanta tripulación. Y además estaban encerrados, estaban en las jaulitas, y por eso estos marinos, estos pescadores se dieron cuenta que estas gentes, este buque era para el cargamento, se dedicaban a traficar ilegalmente con especies exóticas de animalitos, de lagartos, de cositas así, y de estos changuitos, de estos monitos. Y lo que sí encontraron, y fue muy raro, y de ahí viene la extrañeza de esta historia y lo interesante, encontraron un arcón, un baúl, un cofre, y lo abrieron, la chapa, la chapa del baúl, del cofre, del arcón, pues estaba violentada, estaba rota, entonces estaba abierto, y cuando lo abrieron encontraron en su interior 2 manos de gorila, 2 manos cercenadas de gorila, que obviamente este tipo de traficantes de especies exóticas, pues antes eran cosas desagradables que todavía pues algunos seres humanos las hacen todavía en la actualidad. Se tiene noticia de esto. De hecho hay una película y la nombran en el relato, y yo se las puedo nombrar también porque es muy interesante. Es algo triste, pero es muy interesante. Yo la llegué a ver en el cine todavía cuando yo era chico. Y bueno, más adelante se las refiero, por si alguien la quiere ver también. Pues estas manos cercenadas de gorila las trafican y las usan todavía en la actualidad. Se tiene noticia que todavía lo hacen. Esto tan desagradable, algunos seres humanos lo hacen y lo trafican, y hay quienes lo compran. Pues ocupan las manos de gorila para tenerlas de adorno en sus salas, en sus casas lujosas, y según son como ceniceros, ¿no? O ese uso final tenían. Obviamente se obtienen pues de animales vivos, que son gorilas machos, grandes, que son los que cuidan a la manada de gorilas. Creo que sí es correcto decirle manada. Pues es el macho alfa, ¿no? El macho alfa, el gorila grande, que es el que los cuida, pues es el que terminan matando a estos traficantes y cercenan la cabeza y las manos, que es lo que tiene realmente valor. Lo demás lo dejan ahí tirado, y lo que venden es la cabeza y las manos de los gorilas, pues para servir de adorno y de cenicero en casas de gente que paga por ese tipo de cosas. Y pues encontraron estas manos, encontraron estas 2 manos de gorila adentro de ese arcón, que era una especie como de caja lujosa en la que estaban estas manos. Pero lo extraño es que tenían sangre. Las 2 manos estaban llenas de sangre, y no eran sangre de gorila, porque ya estaban disecadas. O sea, las manos no estaban frescas, las manos no habían recién sido cercenadas. Las manos ya estaban disecadas, ya estaban listas, o sea, ya estaban secas, listas para venderse. O sea, ya no se podían, no estaban en estado de putrefacción. No era su sangre del gorila, que recién lo hubieran. De hecho, el cuerpo del gorila no estaba ahí. Como les digo, los matan en la selva,
cercenan la cabeza y las manos y el cuerpo ahí lo dejan tirado y se llevan nada más esas partes, que es lo que se vende, es lo valioso, y obviamente la llevan ellos mismos o la llevan con algún taxidermista de estos que se presta ese tipo de cosas. Pues ya estaban disecadas y listas y tratadas para venderse como souvenir, como adorno. Entonces no eran unas manos frescas, eran unas manos ya disecadas, ya tratadas y la sangre no era del gorila, el cuerpo no estaba ahí. Y sin embargo la sangre que tenían las dos manos era fresca, la tenían en los dedos, la tenían embarrada en los dedos, las tenían embarradas en el pelaje, todas las dos manos, que son bastante grandes, pues estaban llenas de sangre, estaban todas manchadas de sangre ya seca, pero finalmente sangre. O sea, era muy raro y muy inexplicable que las manos tuvieran esa cantidad de sangre, esas manos de gorila, las dos, y que obviamente no eran las del animal ni de ningún otro animal, porque todos estaban vivos, todos andaban ahí o en sus jaulitas. Solo los monitos chiquitos, que eran los que andaban libres, porque como que alguien les abrió su reja, su jaula. Pero bueno, estas manos estaban ensangrentadas, para no hacer la historia más larga, no hacerla más tediosa, no quitarles más tiempo a ustedes. Y resultó que al hacerle una inspección más minuciosa a los cuerpos de los marinos, que estaban pues todos despachados, para no usar palabras más desagradables, pues todos tenían el cuello roto. Todos tenían el cuello roto, magulladuras de golpes, arañazos fuertes, y todas eran marcas de unas manos muy grandes. O sea, las magulladuras, las cicatrices, los golpes, el apretón del cuello hasta que se rompía, todas las marcas que tenían los cuerpos de los marinos eran de unas manos muy grandes, de unas manos muy fuertes, y que obviamente con las lesiones pues habían provocado el sangrado de los cuerpos, ¿no? Antes de despacharlos. Entonces así estaban. Todos los cuerpos tenían señales de bastantes traumatismos, golpes y magulladuras y cicatrices y raspones de unas manos muy fuertes, muy grandes, y la marca que tenían en sus cuellos era de unas manos pues no humanas, sino unas manos pues muy parecidas a las dos manos que estaban en el arcón, pues como de un gorila. Parecía que los había matado un gorila, ¿no? Parecía que los había despachado un gorila, pero en el barco no había ninguno. Y obviamente esas manos que estaban ahí, aunque estaban llenas de sangre, pues eran unas manos ya disecadas de mucho tiempo atrás, como les digo, listas para venderse en el mercado negro. Pues no tenían vida, ¿no? Sin embargo, nadie supo, no hubo ningún sobreviviente para aclarar qué fue lo que pasó. La explicación solo quedó a la imaginación de los marinos y pues obviamente al reporte que la policía naval y el ejército mexicano pues dieron, porque obviamente estos hablaron por su radio, dieron parte las autoridades, y las autoridades pues ya hicieron su trabajo y retiraron el buque y los cuerpos y todo, y los animalitos. Pero la primera impresión y las primeras pesquisas obviamente pues fueron de los marinos, de los pescadores. Y todos, digo, se sobreentiende la explicación, pero
los pescadores, entre ellos de esta historia, todos contaban que pues de cierta manera se intuye que ese par de manos de gorila en algún momento cobraron vida propia y de alguna manera pues despacharon a todos estos traficantes de especies en peligro de extinción, especies exóticas. Estos marinos que se dedicaban a esto pues fueron atacados y despachados por ese par de manos cercenadas de gorila, porque eran las lesiones que presentaban los cuerpos, coincidían totalmente con eso. Y pues bueno, esa es la historia, así le titularon, Las manos de gorila. A mí se me hace muy buena y se las quise compartir en esta noche. Espero que haya sido de su agrado y de su interés. Yo les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final, escuchándome en la historia. Seguramente la compartamos en YouTube también. Por allá pues hay varios relatos literarios de algunos libros, leyendas mexicanas, cuentos mexicanos. Y hay unos nuevos de leyendas de Sinaloa y de leyendas de Jalisco, que fue el más nuevo que subimos. Y de Chihuahua también hay unos por ahí. Si no lo han visto, pues los invito a que lo hagan y que nos sigan apoyando por allá con sus poderosos likes, su suscripción, sus comentarios, compartiendo los contenidos en sus redes, con sus amigos, con sus familiares. Y pues próximamente espero aquí en el canal de Telegram subirles una película rusa que, si mal no lo pronuncio, se llama Evekta, la novia, que es de terror. Espero tenérselas lista. Está interesante, está buena, no es muy antigua y pues vale la pena verla. Espero subírselas aquí pronto a Telegram, seguirles compartiendo libros y más contenidos, y pues a ver qué nueva historia tenemos para darle continuidad a esto. Que estén muy bien todos y muy bien todas, y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias por el apoyo.